desde el Congreso, donde esta tarde podría verse la censura a Julio de Martini, se aprobó la inhabilitación por 10 años de un exministro de Salud, el exministro de Salud que empezó la gestión de la pandemia en el gobierno de Martín Vizcarra. Me refiero a Víctor Zamora. Inhabilitado por 10 años este exministro de Salud. Estamos recordando la imagen de su juramentación y de lo que fueron esos primeros días de pandemia. Incluso mira allí las mascarillas de tela, las primeras que se utilizaban. ¿Por qué el Congreso decide castigar políticamente con la inhabilitación para cargo público? Porque alega el Congreso que Zamora priorizó la compra de pruebas rápidas antes que pruebas moleculares, ¿no? Antes que pruebas que eran más efectivas. Esa situación hace que para el Congreso Zamora caiga en el delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales. Y te voy a comentar algo que lo vivimos muy de cerca. Nosotros hemos reportado desde el primer día de la pandemia acá en el noticiero, y yo me acuerdo haberlo entrevistado y haberle preguntado por qué no abren la cancha para que todos los laboratorios que pueden traer las pruebas las tengan. Las personas que podíamos ir y pagar una prueba en un laboratorio, no lo podíamos hacer porque él decidió, desde el gobierno, que las pruebas solamente se iban a manejar a través del MINSA. Es decir, si tú estabas resfriado, si tenías unos primeros síntomas, tú no podías ir a un laboratorio privado a hacerte la prueba. Correcto. Porque no se permitía eso. Es decir, sí, claro, nos fue muy cortaron polémico la posibilidad en su momento, desde ¿no? un principio de acceder a las pruebas, llámese moleculares y las que fueran al principio, cuando recién empezó todo esto. Las moleculares hubieran sido las ideales, pero los laboratorios estaban listos para traer las pruebas, como traen todas las pruebas de todo tipo de enfermedades, y el gobierno no se los permitía, porque querían canalizar, centrar y manejar ellos todo lo que eran las pruebas. Conclusión, mucha gente que estaba resfriado, que estaba mal, no tenía acceso a hacerse una prueba. Sí, correcto, Maritere. Aquí lo que tenemos también es una situación de las decisiones de Estado que se toman en un momento pueden suponer para un ministro años después una inhabilitación, un castigo político, y el Congreso castigó hoy políticamente al exministro Zamora. 10 años no puede asumir cargo público. Él protestaba contra esto, él incluso tuvo la posibilidad de defenderse finalmente en este proceso. Y fíjate que ni siquiera es de lo que yo te estoy comentando. El cuestionamiento en este caso es que priorizó la compra de una versus la otra. Pruebas moleculares versus las rápidas. Pruebas rápidas. Pero para mí mucho más grave, créeme, es ¿por qué nos tuvo todos los peruanos sin poder acceder a ningún tipo de pruebas? ¿Por qué no permitió que quienes sí tienen acceso y que sí podían traerlas, no lo hiciera? Te decía, los delitos le dicen omisión de funciones. Dejaste de hacer algo que estabas obligado a hacer. Rehusamiento y demora en actos funcionales. Por esas 3 causas, ahora la Fiscalía tiene cancha abierta para investigar en lo penal a este exministro. Desde la política ya le cayó la máxima sanción de 10 años. Y hoy que mucha gente ha fallecido y uno se pregunta, ¿cuántas de repente muertes se pudieron evitar si hubiéramos tenido una gestión mucho más eficiente? ¿No? Y menos amarrada a criterios que no tenían ningún fundamento. Ahora, el tema central que me parece tiene que ver directamente con las muertes es el descalabro que había en las unidades de cuidados intensivos. No teníamos camas UCI como país, la cantidad mínima necesaria para soportar una carga, una saturación tan grande que hubo del los servicios los balones médicos, de oxígeno, ¿no? El tema del oxígeno, que pasaba por la legislación, pasaba por una ley mal dada, una ley que solo te permitía oxígenos como privado de altísima o como pureza. Laboratorio, si tú querías traer tu oxígeno, tampoco lo podías hacer. Claro, y hubo mucha protesta de los privados. Mucha en su gente momento, trajo, ¿no? Muchas empresas trajeron para darles a sus empleados, para poder tenerlos, ¿no? Para poder proteger a su gente, y estaban tiradas en la aduana, porque no les daba la gana de soltarlas. Entonces hubo, creo, de lo que estamos discutiendo ahora es así, versus si empezamos a escarbar todo lo que se hizo mal, fueron demasiados actos. Ahora, son más ministros y en general es el gobierno de Martín Vizcarra el que carga con esta mochila de la pésima gestión en pandemia, ¿no? Y las más de 200.000 muertes de compatriotas durante esos
tremendos meses. Pero finalmente esa es la decisión que tomó el Congreso contra Víctor Zamora, Maritere, y a la espera de lo que delibere el Parlamento respecto al ministro Julio de Martini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Muy complicado él con el tema Caliwarma. La censura se verá hoy. Vamos a ver allí qué dice el fujimorismo, qué dice Alianza para el Progreso, porque sin esos votos es muy difícil censurar al ministro Julio de Martini. Vamos a ver qué pasa. Podría ser el tercer ministro obligado a renunciar por el Congreso. Denuncia que además, hay que decirlo, se hizo acá en punto final, ¿no? Contra Caliwarma y contra estos alimentos mal corrupción procesados, que había, ¿no? Esconder que estaban malogrados, todo el proceso, esta denuncia horrible que vimos acá en punto final.